El cielo estaba despejado sobre Toledo, una ciudad antigua de España, con sus callejuelas de piedra, torres históricas y ese aroma inconfundible a pan recién horneado que salía de las cafeterías del centro. Era un sábado de primavera. La plaza Zocodover estaba llena de vida, y todo parecía conspirar para un día perfecto. Todo, menos el destino de Clara Martín, de 29 años, hija de una bibliotecaria y un comerciante de flores, embarazada de 7 meses y vestida de novia. Clara siempre fue de esas mujeres que creían en el amor, pero no en un amor de cuento de hadas. El suyo era un amor vivido en los desayunos compartidos, en las risas de los domingos por la mañana, en las discusiones tontas por el control remoto. Un amor construido junto a Julián, el hombre que conoció a los 23 años mientras vendía libros usados en la entrada de la Facultad de Derecho de Madrid. Él era amable, guapo, apasionado por el derecho penal y por la torpeza encantadora de Clara. Durante 6 años compartieron un apartamento sencillo, muchos sueños y, hacía pocos meses, el mayor regalo que jamás imaginaron, un hijo. Cuando supieron del embarazo, Julián le pidió matrimonio a Clara, arrodillado en la terraza del apartamento, con un anillo hecho a mano, porque el dinero escaseaba, pero el amor, según él, abundaba. La ceremonia sería en una pequeña iglesia en las afueras de Toledo, rodeados de familiares, amigos, y con la promesa de un nuevo comienzo. Clara pasó semanas eligiendo los arreglos florales, ajustando el vestido para acomodar la barriga que crecía cada día. Ella misma pintó los recuerdos con acuarela. Todo tenía su toque. Todo estaba hecho con amor. Pero esa mañana, mientras se miraba al espejo con los ojos brillantes y llenos de nervios, no imaginaba que estaba a punto de vivir el mayor colapso emocional de su vida. A las 10:30, media hora antes del inicio de la ceremonia, el teléfono sonó. Era Sofía, su mejor amiga y madrina de bodas. Clara, tienes que mantener la calma. Pero Julián no está aquí. Y hay algo más. Él no va a venir. El mundo, de repente, se quedó en silencio. La habitación donde Clara se preparaba enmudeció. Las voces al fondo se volvieron ruido. Su respiración se volvió corta, y un dolor en el pecho, distinto a cualquier contracción, desgarró lo que quedaba de equilibrio. ¿Cómo que no va a venir?, preguntó, con la voz rota, mirando al espejo como si buscara una explicación en sus propios ojos. Sofía dudó. Y entonces, la frase. Clara se fue. Se escapó, con otra mujer. La noticia llegó como un golpe seco en el estómago. La sensación era que el suelo había desaparecido. El bebé, dentro de ella, se movió, como si sintiera el dolor de su madre. Y allí, de pie, con el vestido blanco y el corazón hecho trizas, Clara entendió que no solo había sido abandonada. Había sido traicionada. Embarazada. En el altar. Frente a todos. La puerta de la iglesia fue cerrada. Las flores se marchitaron bajo el sol fuerte de esa tarde. Y lo que debía ser el inicio de una nueva vida, se convirtió en un luto en plena primavera. Pero lo que Clara aún no sabía era que ese abandono sería solo el comienzo de algo mayor. Porque a veces, el amor se convierte en cicatriz, pero también se transforma en fuerza. Y lo que Julián dejó atrás, el mundo aún se lo devolvería, de una forma inesperada. En los días siguientes a la boda que nunca fue, Clara se encerró en un silencio tan profundo que ni siquiera el llanto del bebé en su vientre parecía alcanzarla. El vestido blanco quedó tirado sobre la butaca del cuarto de huéspedes, arrugado, manchado de lágrimas y de la sangre que se deslizó discretamente entre sus piernas esa misma tarde, un sangrado que la llevó directo al hospital. Clara, necesitas descansar, decía la doctora. El bebé está bien, pero tu cuerpo y tu mente están al borde del colapso. No puedes seguir así. Pero, ¿cómo descansar cuando todo lo que construiste te fue arrebatado de golpe? La noticia del abandono corrió rápido entre vecinos y familiares. Algunos intentaban consolar con frases vacías como mejor ahora que después o él no te merecía. Otros, ni siquiera sabían qué decir. La madre de Clara, doña Esther, fue su único refugio. A pesar del impacto, sostuvo a su hija en brazos como cuando era niña, con la misma fuerza de quien protege y silencia el mundo exterior. Mientras Clara comenzaba poco a poco a reconstruirse, la verdad detrás de la huida de Julián empezaba a salir a la luz.
Había desaparecido con Lucía Torres, una mujer elegante, divorciada, 20 años mayor, dueña de una galería de arte en Barcelona. Lucía conoció a Julián durante una exposición en la que él dio una charla sobre derecho y cultura. Ella lo invitó a tomar vino. Después, a trabajar con ella. Y finalmente, a huir. Todo fue muy rápido. Y muy cobarde. Julián no tuvo el valor de mirar a Clara a los ojos. Prefirió desaparecer, dejando solo un mensaje por WhatsApp, que ella recibió días después. Perdóname. No soy el hombre que creías. Necesito vivir otra vida. Cuida bien de nuestro hijo. Tal vez algún día lo entiendas. ¿Entender? Clara quemó el teléfono esa misma noche. Lo tiró al suelo y lo pisó hasta que no quedó nada. Por primera vez, gritó. Y en ese grito apareció algo que no sentía desde hacía semanas, rabia. Una rabia que, de algún modo, la despertó. En los meses siguientes, Clara transformó su dolor en acción. Volvió a pintar, algo que había abandonado desde el inicio del embarazo. Con ayuda de su madre y de Sofía, comenzó a vender cuadros por internet. No pasó mucho tiempo hasta que sus obras, siempre melancólicas, retratando mujeres embarazadas en escenarios de abandono y fortaleza, empezaron a llamar la atención en las redes. Y entonces apareció él, Alejandro Díaz, periodista y presentador de un canal español enfocado en arte e historias de superación. Descubrió a Clara por Instagram y le pidió una entrevista. ¿De verdad quieres que cuente lo que me pasó?, preguntó ella, aún desconfiada. Sí, dijo Alejandro. Pero más que el dolor, quiero mostrar lo que hiciste con él. Cómo lo transformaste en belleza. La entrevista se hizo viral. Miles de comentarios, compartidos y mensajes de otras mujeres diciendo, a mí también me dejaron, yo también lloré embarazada y sola, gracias por hablar por nosotras. A partir de ahí, Clara ya no era solo una mujer traicionada. Era una voz. Una artista. Una madre que aún no había dado a luz, pero ya se sentía renacida. Pero el destino, que parecía por fin darle una tregua, aún le tenía preparada una vuelta inesperada. La primavera había dado paso al verano. Y con el calor, llegó el día en que Clara dio a luz. Fue una mañana clara, con cielo azul y pájaros inquietos en la ventana del Hospital Público de Toledo. Nicolás, el nombre que había elegido en secreto, nació fuerte. Tan fuerte como ella había tenido que ser en los últimos meses. El parto fue complicado, pero Clara lloró de emoción. Por primera vez desde el abandono, sus lágrimas no eran de tristeza. Venían del alma, como si todo el sufrimiento hubiera parido también a una nueva mujer dentro de ella. El bebé tenía los ojos oscuros de Julián, lo que provocaba una mezcla de dolor y ternura. Aún así, lo amó con un instinto tan feroz que llegó a asustarse de sí misma. Era como si hubiera nacido para eso. Como si, en medio de toda la tragedia, finalmente hubiera encontrado un propósito real. Durante los primeros meses, Clara continuó con su trabajo como artista, cuidando al pequeño Nicolás con la ayuda de su madre y de Sofía. La entrevista con Alejandro seguía dando frutos, invitaciones a exposiciones, participación en podcast, artículos en revistas. Su historia se había convertido en un símbolo de resistencia y nuevos comienzos. Pero fue justamente por esa exposición que ocurrió algo completamente inesperado. Una mañana cualquiera, Clara recibió un mensaje por correo electrónico con el asunto. Necesito ver a mi hijo. Dame esa oportunidad. Era de Julián. Había vuelto. O, al menos, decía estar de regreso en España. Ya no estaba con Lucía, según él, esa relación había sido un error. Afirmaba haberse arrepentido desde el día en que se fue, pero que el miedo, la vergüenza y su propia cobardía le impidieron mirar atrás. Había visto la entrevista de Clara llorando, y eso lo había destrozado por dentro. Clara se quedó paralizada. Pasó horas mirando ese mensaje. Una parte de ella quería gritar, borrarlo, ignorarlo. Pero otra parte, quería escuchar. No por él, sino por Nicolás. Porque, a pesar de todo, ese hombre seguía siendo el padre de su hijo. Decidió marcar un encuentro en una cafetería discreta, en el centro histórico. Iría con Sofía, solo por seguridad. No sabía qué quería oír, ni que estaba dispuesta a perdonar. Solo sabía que necesitaba cerrar ese ciclo. O abrir una nueva herida.
Y cuando Julián apareció, Clara casi no lo reconoció. Estaba delgado, con ojeras profundas, el cabello desordenado. Llevaba una camisa arrugada y en las manos, un pequeño regalo, un zapatito azul. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verla. Pero Clara no lloró. Solo dijo: «Tienes 10 minutos». Durante ese encuentro, Julián intentó explicarlo todo, cómo se sintió ahogado ante la idea de ser padre, cómo Lucía lo envolvió en promesas de una vida más fácil, más libre, más él. Pero ninguna excusa parecía suficiente. «Sé que fui un cobarde, Clara. Pero ahora quiero intentar ser padre. Quiero conocer a mi hijo. Y si tú me dejas, también quiero reparar lo que destruí». Clara respiró hondo. No dijo nada durante un rato. Solo lo miró fijamente, con los ojos firmes de quien ya ha vivido lo peor. Y entonces respondió: «¿Quieres ver a tu hijo? Bien. Pero entiende que ahora ya no se trata de ti. Y que un padre no es quien aparece cuando le conviene. Es quien nunca se va». Salió de la cafetería sin mirar atrás. Dejó a Julián ahí, con el zapatito en las manos y el alma más pesada que nunca. Pero el destino aún no había terminado su danza cruel. Días después, Clara recibió un sobre blanco en su buzón. Era una notificación judicial. Julián había iniciado un proceso por el derecho de paternidad. Quería custodia compartida. Quería visitas. Quería entrar en la vida que había abandonado. Y una vez más, el mundo de Clara se dio vuelta. El documento oficial fue como una bofetada helada en el rostro. Clara sintió que la garganta se le cerraba y el estómago se le revolvía al ver el nombre de Julián junto a las palabras «acción de reconocimiento de paternidad y solicitud de custodia compartida». Eso no era una súplica. Era una invasión. Un nuevo tipo de abandono, el legal, el calculado, el que usa párrafos y sellos para intentar borrar un dolor real. Pasó la noche en vela, reviviéndolo todo. El altar vacío. La barriga pesada con un hijo que él nunca quiso tocar. El silencio que eligió. Y ahora, después de meses desaparecido, volvía como si tuviera el derecho de exigir un lugar. Pero Clara ya no era la misma mujer. Al día siguiente, concertó una reunión con una abogada recomendada por una seguidora que había acompañado su historia desde la entrevista. Cristina Galván, especialista en derecho de familia, era directa, fría, pero empática. «Tienes todo el derecho de luchar, Clara. Pero debes estar preparada. El sistema es cruel con las madres solteras. Necesitamos construir tu defensa emocional, tu historia, tus testimonios. Será agotador. Te dolerá de nuevo. ¿Estás lista?». Clara respiró hondo. Nicolás dormía en el cochecito al lado, con los brazos alzados como si soñara en paz. Ella lo miró y respondió con firmeza: «No estoy lista. Pero estoy dispuesta». En las semanas siguientes, Clara se sumergió en una batalla legal. Reunió pruebas. Capturas de pantalla de conversaciones. Fechas. Testimonios. Informes médicos. Publicaciones que demostraban abandono. Lloró algunas noches. En otras, pintó hasta la madrugada para mantenerse cuerda. Cristina fue implacable en el tribunal. Demostró que Julián no quiso ser padre cuando realmente importaba. Que dejó a Clara sola en la puerta del hospital, entre la depresión y el dolor. Que ahora, tras fracasar con otra mujer, volvía por conveniencia o culpa. Julián, por su parte, apareció en el juicio con un traje nuevo, acompañado de un abogado caro y una estrategia calculada para parecer arrepentido. Dijo que había visto la luz demasiado tarde. Que ahora quería estar presente. Que amaba a Nicolás aunque no lo conociera. En los pasillos, intentó acercarse a Clara con mensajes ambiguos, unas veces culpables, otras manipuladores. «Me estás castigando porque no me has perdonado. Pero, ¿y nuestro hijo? Él merece a su padre». Ella contestó con frialdad: «Él merece al padre que tú no fuiste. Y yo merezco paz». En medio de todo esto, algo inesperado comenzó a brotar en su vida. Alejandro, el periodista, empezó a llamar con más frecuencia. Primero para saber sobre el juicio. Luego, para preguntar si necesitaba algo. Y un día, le llevó sopa a casa cuando supo que ella y el bebé estaban resfriados. Clara se resistía. Quería estar lejos de todo lo que recordara al romance. Pero Alejandro era distinto.
Nunca presionaba, ni hacía promesas. Solo estaba. Se hacía presente. Y eso, para alguien que fue abandonada en el altar, significaba más que cualquier juramento de amor. En una noche fría de otoño, sentados en el sofá con Nicolás dormido entre ellos, Alejandro le tomó la mano y dijo: «No vine a ocupar el lugar de nadie. Solo quiero construir un espacio nuestro, si tú quieres». Clara guardó silencio. Pero, por primera vez desde el abandono, se permitió sonreír. Llegó la audiencia final. Julián pidió al menos visitas semanales. Cristina contraatacó con fuerza, alegando inestabilidad emocional, ausencia histórica y un intento de reaparición solo después de la repentina fama de Clara. El juez escuchó todo. Anotó. Observó. Y luego pidió un receso para deliberar. La espera parecía una eternidad. Durante ese tiempo, Clara volvió a pintar. Pero ahora, sus cuadros tenían más luz. Más color. Eran madres e hijos en campos abiertos. Mujeres bailando con velos al viento. Como si, incluso en medio de la guerra, su alma necesitara florecer. Y fue en esa etapa cuando Alejandro hizo algo inesperado, llevó a Clara y a Nicolás a ver el mar. «Tienes que respirar», le dijo Alejandro. «No por el juicio, sino por ti». Y, frente al azul inmenso de San Sebastián, Clara lloró. No de dolor, sino de gratitud por haber sobrevivido a todo y aún poder sentir el viento como algo hermoso. Aquella mañana lluviosa en Toledo, el cielo parecía compartir la ansiedad de Clara. El tribunal de familia estaba lleno, pero el silencio en su interior era casi sagrado. Cada paso que daba resonaba como si el suelo atestiguara la batalla que ella libraba no solo contra Julián, sino contra todas las sombras que él había dejado. El juez, un hombre de cabello canoso y rostro sereno, entró puntualmente. La decisión estaba a punto de ser leída. Este tribunal, tras el análisis de las pruebas y testimonios presentados por ambas partes, ha decidido. Clara apretó la mano de Cristina. Alejandro, sentado en la última fila con Nicolás dormido en brazos, esperaba en silencio. Julián, tenso, mantenía la mirada fija en el suelo. Que la custodia total del menor permanecerá exclusivamente con la madre, Clara Martín, por tiempo indefinido. El mundo se detuvo por un segundo. Ella no lloró. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Era como si, al fin, pudiera volver a habitar su propio cuerpo. Aquello no era solo una victoria legal, era una reparación simbólica por todo lo que había soportado desde el día en que fue abandonada en el altar. Pero el juez aún no había terminado. Sin embargo, reconociendo el vínculo biológico y el derecho del menor a conocer su origen, el padre tendrá derecho a visitas con supervisión psicológica, limitadas a encuentros quincenales en un entorno neutral, bajo supervisión técnica. La decisión era equilibrada. Clara no se sentía injusticiada. Después de todo, no quería borrar a Julián de la historia de su hijo, solo quería protegerlo de un pasado que aún dolía demasiado. A la salida del tribunal, Julián se acercó. «Gracias por no borrarme por completo». Clara lo miró a los ojos con firmeza. «Eres el padre biológico. No el verdadero padre. Eso, tal vez, algún día merezca ser. Pero no será por un juez. Será por las decisiones que tomes de aquí en adelante». Julián asintió, con una mirada más derrotada que arrepentida. Y luego se fue. Clara no miró atrás. Había aprendido con el tiempo que ciertos capítulos solo duelen porque insistimos en releerlos. Parecía que el clímax ya había pasado. Pero la vida, con su irónico sentido del tiempo, tenía una última jugada reservada. Unas semanas después, Alejandro llevó a Clara y a Nicolás a un pequeño viaje a Granada, donde ella expondría sus obras en una galería local. La ciudad era un encanto, calles empedradas, balcones floreados y un aire cálido que mezclaba el presente con la herencia mora de su arquitectura. La exposición fue un éxito. Varias personas se emocionaron con sus cuadros. Y una de ellas, en especial, se acercó a Clara con una mirada vacilante y una cicatriz discreta en el rostro. «Tú no me conoces. Pero yo conocí a Julián. Y quizás necesitas saber esto». Clara se quedó helada. «Yo trabajaba con Lucía, la mujer con la que él se escapó. Ella era mi jefa. Lo que él vivió con ella no fue un romance. Fue un cautiverio emocional. Ella era manipuladora,
obsesiva. Él intentó irse varias veces, pero ella lo amenazaba con revelar cosas de su pasado. Hasta que ella, también lo abandonó. Y se llevó todo. Incluso su dinero. Clara escuchó en silencio. No sintió lástima, pero sintió algo nuevo, liberación. Todo lo que necesitaba saber sobre Julián no era sobre él. Era sobre ella misma. Sobre lo que había sobrevivido. Sobre lo que había construido. Sobre lo que había protegido. Esa noche, después del evento, Clara y Alejandro salieron a caminar. El bebé dormía en el cochecito, arrullado por el sonido lejano de un guitarrista en la plaza. ¿Sabías que me enamoré de ti en el minuto en que te vi en la entrevista? Dijo Alejandro, algo nervioso. Yo supe que eras distinto en el momento en que trajiste sopa sin pedir nada a cambio, respondió ella, con una sonrisa sincera. Alejandro se detuvo. Rozó suavemente su mano. Clara, ¿todavía crees en el amor? Ella lo miró. Pensó en todo. En el altar. En el hospital. En el tribunal. En Nicolás. Y respondió sin dudar. Creo. Pero ahora, solo en el amor que sabe quedarse. Se besaron ahí mismo, bajo las luces doradas de Granada, como quien sella una nueva historia. No un cuento de hadas. Sino un cuento verdadero. En los meses que siguieron a la decisión judicial, Clara vivió una especie de renacimiento silencioso. No hubo euforia. No hubo fuegos artificiales. Lo que hubo fue la construcción lenta de una nueva rutina, una vida sencilla, pero digna, donde cada pequeña victoria era un acto de resistencia contra todo lo que intentaron arrebatarle. Nicolás crecía sano. Tenía una sonrisa fácil y unos ojos atentos, como si supiera todo, aun sin saber hablar. Poco a poco, el niño se convirtió no solo en su hijo, sino en su motor, su fuerza, su recordatorio diario de que el dolor no fue en vano. Julián, tras la decisión judicial, intentó cumplir con las visitas supervisadas, pero no pasó mucho tiempo antes de que su presencia comenzara a fallar. Una semana decía estar enfermo. A la siguiente, que tenía un viaje de trabajo. Luego desapareció durante 2 meses sin dar explicaciones. El tribunal fue informado, pero esta vez Clara no sintió rabia, sintió alivio. Esa ausencia ya no era su carga. Era la prueba de que algunas personas no cambian. Y que estar presente es una elección diaria, no un derecho ganado por la sangre. La exposición de Clara en Granada abrió muchas puertas. Fue invitada a hablar en escuelas, en eventos culturales, en círculos de diálogo con otras madres solteras. Su arte dejó de ser solo expresión, se volvió un instrumento de sanación colectiva. Mujeres le enviaban cartas. Compartían sus historias. Pedían consejos. Y ella respondía siempre con la misma honestidad. No tengo todas las respuestas. Solo aprendí que nadie merece quedarse donde no es respetada. Poco a poco, Clara también fue construyendo algo con Alejandro. No fue fácil. El trauma todavía susurraba inseguridades en los momentos más inesperados. Pero Alejandro tenía la paciencia de quien entiende que amar a alguien herido no se trata de prisa, se trata de constancia. Y aunque no era el padre biológico de Nicolás, era el quien conocía la canción que lo hacía dormir. Quien reía con sus primeros pasos. Quien sabía la posición exacta para calmarlo cuando el llanto venía con fuerza. Era él quien se quedaba. Esa nueva vida, sin embargo, trajo reflexiones inevitables para Clara, especialmente al mirar hacia Brasil, donde sus redes sociales habían ganado una gran parte del público. Comentarios y mensajes llegaban de madres brasileñas, relatando abandono, machismo, falta de apoyo, y sobre todo, invisibilidad. Clara entendió, entonces, que su historia no era solo suya. Era de miles de mujeres que son juzgadas por ser madres sin un hombre al lado, como si eso las invalidara. Era de mujeres que cargan con todo sobre los hombros, y aún así, se les exige sonreír. Entonces, decidió lanzar un proyecto online llamado Solas, pero completas, un espacio de contención, arte y apoyo emocional para mujeres que habían sido abandonadas, traicionadas o simplemente olvidadas por quienes se suponía que debían estar. El proyecto ganó fuerza rápidamente. Y en el primer video de presentación, Clara dijo: si fuiste dejada, traicionada, silenciada, quiero que sepas que sigues estando completa. Y que nadie tiene derecho a hacerte sentir menos por ser demasiado fuerte como para rendirte.
La vida de Clara nunca volvió a ser la misma. Pero, al contrario de lo que algún día pensó, eso era una buena noticia. Toledo ahora era otra ciudad para ella. Seguía teniendo sus callejones estrechos, sus torres medievales y sus cafés llenos de flores. Pero Clara ya no miraba esos lugares con dolor. Cada esquina donde alguna vez lloró, se convirtió en escenario de superación. Cada recuerdo pesado, ahora llevaba algo de ligereza. Nicolás tenía 5 años. Inteligente, curioso y con una risa que sonaba como música por toda la casa. Tenía una dulzura especial al hablar y una pasión desbordante por los pinceles y las pinturas. Salió a la madre, decían todos. Pero Clara sabía que también llevaba dentro la fuerza que ella necesitó para traerlo al mundo, y para criarlo, muchas veces, tragándose sus propias lágrimas. Julián había desaparecido por completo. Las visitas supervisadas se detuvieron definitivamente 2 años atrás. Ya no quiso seguir peleando ni fingir un rol que nunca le perteneció. Nicolás no lo mencionaba. Para él, su papá era Alejandro. Sí, Alejandro. Él y Clara ahora vivían juntos. No de una forma perfecta, sino de una forma real, consciente, tranquila. Aprendieron a respetar los tiempos del otro. Aprendieron a construir intimidad sin apuros. Aprendieron que el amor, cuando nace después del dolor, necesita ser regado con mucho más cuidado. Y Alejandro lo hacía todos los días, sin nunca pedir flores a cambio. El proyecto Solas, pero completas, se volvió una referencia. Clara viajó a Brasil 2 veces, invitada a dar charlas en eventos sobre empoderamiento femenino, maternidad y el arte como herramienta de sanación. Lloró al escuchar historias similares a la suya, pero contadas en portugués, con acentos distintos. Abrazó mujeres en Salvador, Sao Paulo, Porto Alegre. Se sintió parte de algo más grande que su propio dolor. Sus cuadros ahora estaban en hogares, clínicas, escuelas. En todos, una pequeña firma en la esquina, Clara M., por todas nosotras. Y en una tarde de primavera, mientras pintaba junto a Nicolás en el jardín de su casa, recibió una pregunta inesperada. «Mamá, ¿por qué nunca lloras?» Ella se detuvo. Sonrió. Se limpió las manos manchadas de pintura y lo tomó en brazos. «Lloré mucho, mi amor. Pero ahora, cuando tengo ganas de llorar, pinto. Es mi forma de llorar sonriendo». Y él respondió. «¿Entonces tus cuadros son felices y tristes al mismo tiempo?» Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Exactamente». Y en ese instante, Clara supo que todo lo que había vivido, el altar vacío, la barriga pesada de silencio, la lucha en los tribunales, la reconstrucción del amor, había valido la pena. Porque, al final, no se trata de cómo empieza una historia, ni de cómo termina. Se trata de lo que haces con lo que queda después de la caída. Y Clara, aunque no lo supiera al principio, había elegido volar. Si llegaste hasta aquí, deja tu like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.